Militar de la Mujer y del Neonato. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. También certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Es miembro activo de la Sociedad de Pediatría y lo que más sobresale de él es su entusiasmo. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos, la verdad es que el hecho de invitarnos a las nuevas generaciones, sin duda es inspirador ver el cariño, ver el cómo se aprecian la unión, la cohesión de ustedes como médicos militares. Sin duda es para nosotros muy motivante. Nos transmite pues ese legado de hacer lo mismo con las nuevas generaciones y tratar de impulsar y de motivar y pues no dejar caer esos peldaños y esas bases que ustedes sin duda las dejaron indestructibles. Gracias, maestros. Muy bien. Gracias, doctora Ginetti, por la invitación. Muchas gracias, maestro. Cuando nos preguntaron qué podríamos dar, yo dije, bueno, vamos a hablar de un tema que les sirva a todos, porque al fin y al cabo a todos como médicos en algún momento nos han preguntado, oye, ¿y cómo le voy a iniciar? Fíjate que ya nació mi nieto, ya nació mi sobrinito, ya va a cumplir entre los 5 y 6 meses, ¿y cómo voy a empezar a darle papillas, no? ¿Cómo le voy a iniciar la alimentación complementaria? Entonces me parece una plática amena que nos puede servir mucho a todos. Entonces, el contenido de la plática vamos a conocer cuáles son las recomendaciones actuales para la alimentación complementaria, cuáles son las bases fisiológicas que respaldaban ya sea el retraso o el inicio anticipado, las preguntas frecuentes que todos nos hacemos: ¿cuándo? ¿Cuánto en cantidad? ¿Cómo se lo voy a iniciar y con qué alimentos? Y cuáles son los cambios actuales en la introducción de los alimentos. Y hay algunas fases de alimentación complementaria especiales que vamos a estar mencionando al final. Bueno, primero hay que definir, ¿no?, qué es la alimentación complementaria. La OMS la define como todo alimento líquido sólido diferente a la leche materna que se introduce, incluyendo las fórmulas que conocemos actualmente. Pero la sociedad, la ESPAGAN y la LASPAGAN, que son la Sociedad Europea y la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, la definen como la alimentación de los lactantes que complementa la lactancia materna o, en su defecto, a la lactancia con un sucedáneo de leche materna. Esto es importante, muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, en esta guía de salud, esta última publicación que tuvo del 2012 al 2018, solo mostrarles que ellos identificaron que aquellos pacientes que tenían lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida en un medio urbano a un medio que no era urbano, sí había diferencia en la continuación de la lactancia materna exclusiva, pero identificaron además en los dos grupos que en México en estos años existía muchísima deficiencia de micronutrientes asociados a la anemia, debido a que no se iniciaba de manera oportuna la alimentación complementaria, o que se continuaba únicamente con lactancia materna y no la alimentación en el tiempo y modo adecuado, y esto condicionaba pues la aparición de anemia hasta el 23% del grupo de pacientes. Y aquí vamos a hablar de factores muy importantes. Sin duda todos hemos escuchado en los primeros 1000 días de vida, ¿no?, los primeros 365 días de vida, que existen factores maternos asociados al nacimiento, el tipo de parto, si fue un parto natural o por cesárea, la duración de la gestación. Sin duda no es lo mismo el tener un parto de un recién nacido de término que no tuvo ninguna complicación a tener un paciente prematuro que ya se ve pues se ve implicado a la necesidad de hospitalización, de apoyo en algunos casos de antibióticos, de apoyo a estancia hospitalaria. Y en esta fase es donde surgen estos cambios de exposición, por ejemplo, el tipo del hospedador, el tipo de alimentación que se le da desde un inicio, si es alimentación exclusiva al seno materno o alimentación con fórmula, la exposición al ambiente, a las mascotas, a los perros,
y la administración de antibióticos que se ha visto actualmente a todos los recién nacidos, esto nos vuelve que la alimentación complementaria, el microbioma se modifique y que sea más difícil esta introducción adecuada. ¿Cuáles son los objetivos de iniciar una alimentación adecuada? Pues el crecimiento y desarrollo óptimos del recién nacido, proveer los nutrientes que ya no son suficientes con la leche materna, desarrollar hábitos de alimentación saludable compatibles con la dieta familiar, promover el desarrollo psicosocial y la integración de la dieta familiar, y pues que este lactante, que esa alimentación complementaria, pueda distinguir diferentes sabores, texturas, temperaturas, y así prevenir factores de riesgo asociados a las enfermedades. Actualmente, las guías de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica hablan de la alimentación complementaria como una alimentación completamente perceptiva. Es decir, ya no es como antes que le dábamos de comer a los bebés hasta que nosotros considerábamos que ellos estaban saciados. No, ahora tenemos que lograr identificar esos cambios sutiles que nos demuestran los lactantes cuando ya se saciaron, ¿sí? ¿Esto en qué consiste? Pues en que iniciemos de manera oportuna la alimentación con los diversos sabores en diversas cantidades, en aumentar la frecuencia de exposición de manera progresiva, primero un alimento, después 2 alimentos, después 3, la frecuencia de introducción al nuevo alimento entre 1 y 3 días, y diferente textura del enfoque tradicional, que ahorita vamos a hablar de esto, y la integración sensorial, es decir, que el lactante pueda percibir con su tacto, con la mano, y pues con los sentidos, con la boca, con los diferentes sabores, texturas, aromas, y toda la variedad de alimentos. En esto se basa actualmente el inicio de la alimentación complementaria. Y estas guías, precisamente que citan lo de la alimentación perceptiva, refieren que no hay que suspender la lactancia materna cuando se inicia la alimentación complementaria, y que en aquellos pacientes en los cuales están siendo alimentados con fórmula, se puede iniciar la alimentación complementaria a partir del cuarto mes. Ojo, anteriormente, nosotros como pediatras nos habían enseñado que para poder iniciar la alimentación complementaria tenías que esperarte a un peso determinado de 8 kilos. No, actualmente no. Actualmente el peso ya no es un indicador para iniciar o retrasar la alimentación complementaria en los lactantes. Y retrasábamos también para aquellos prematuros el inicio de la alimentación complementaria hasta los 4 y 6 meses de la gestación corregida, o hasta los 7 meses después. Las nuevas guías refieren que no, que podemos iniciar de manera segura entre el 4º y 6º mes de edad gestacional corregida la alimentación complementaria en prematuros. Y también cita la guía que aquellos pacientes que están siendo alimentados con lactancia materna exclusiva, el inicio de alimentos debe ser con alta disponibilidad de hierro, zinc, calcio y vitamina D. Esto precisamente porque nuestro grupo, Latinoamérica, hemos visto que existe alta deficiencia de micronutrientes, ¿sí?, en todos los pacientes por el inicio tardío de la alimentación complementaria. No retrasar la introducción de un alimento nuevo más allá de cada 3er día. Y otra cosa muy importante es que se requiere más de 10 exposiciones de un alimento para poder definir si tuvo reacciones positivas o si el lactante no lo aceptó. Muchas veces pasa que nuestros pacientes llegan a nuestro consultorio y nos dicen: no, es que le di 3 veces el brócoli y no lo toleró, y ya no se lo quise dar porque no lo toleró. No, las nuevas guías refieren que puedes dárselo en diferentes tiempos, en diferentes texturas, de 10 a 15 veces, para ver si existe alguna tolerancia o si definitivamente rechaza el alimento. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo vamos a iniciar esta alimentación complementaria? Anteriormente, en los artículos del Instituto Nacional de Pediatría, donde me formé, refieren que sin duda hay factores relacionados que se tienen que cumplir para el inicio: la edad, el factor socioeconómico, las habilidades motoras de este lactante y los requerimientos energéticos incrementados de algunas patologías. Por ejemplo, no va a ser lo mismo el mismo requerimiento calórico para un paciente cardiopató-nefrópata que para un lactante que no tiene ninguna condición. Y se tiene que llevar a cabo cierta madurez del aparato digestivo, el que esté completo en el neurodesarrollo, y también el que se alcance la filtración renal y el estado inmunológico óptimo del paciente, que ahorita vamos a mencionar. A nivel gastrointestinal,
si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes enzimas que se encargan de la degradación, ¿sí?, de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. Y lo que refiere esta tabla es la aparición desde la semana de gestación, en qué momento aparecen estas enzimas, y cómo y el porcentaje de actividad que tienen al nacimiento y hasta cuándo alcanzan la mayoría de su actividad. Es muy importante saber que la maduración de la motilidad gastrointestinal y la mejora del tono del esfínter esofágico inferior se van a obtener de manera paulatina. Entonces, esto habitualmente es entre el cuarto y sexto mes, que mejora la contracción abdominal y por supuesto el vaciamiento gástrico, y esto a su vez conduce al aumento de la secreción de ácido clorhídrico y de enzimas pancreáticas y seres biliares, que nos van a ayudar a poder procesar los diferentes grupos de macronutrientes de alimentos. El neurodesarrollo va de la mano con la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos que entre los 0 y 3 meses existen los reflejos de protección de la vía aérea y existen reflejos neurológicos primitivos como búsqueda, succión y el reflejo de protrusión. Pero conforme el neurodesarrollo del lactante, conforme pasa el tiempo, empieza a tener un sostén cefálico completo, empieza a tener movimientos laterales de la lengua y empieza a tener deglución voluntaria, y desaparece este reflejo de protrusión que protegía de la introducción de alimentos diferentes a la leche materna fórmula, y ya existe esta deglución voluntaria que nos permite iniciar la alimentación de manera segura entre los 4 y 7 meses de edad. Es así que conforme van pasando los meses, pues ya logra un control muscular, ya chupa la cuchara, ya hay movimientos laterales de la lengua y va a empujar la comida hacia los lados, y todo esto favorece a que podamos progresar la textura de los alimentos a picados finos y por último pues picados un poquito más grandes conforme se lleva a cabo el desarrollo normal del lactante. Y a nivel renal, los recién nacidos, refieren las guías que ellos tienen un 25% menos de la tasa de filtración glomerular a comparación del adulto, y que esta tasa de filtración glomerular se va a duplicar entre los 2 y 3 meses de edad, y que se alcanza el 80% de la tasa de filtración hasta los 6 meses. Es por ello que iniciarlo de manera temprana, antes de los 4 meses, no se debe, porque hay no hay capacidad suficiente para manejar la carga de solutos y el aporte proteico que les podemos dar a los lactantes. Entonces tenemos que tener cuidado de no iniciar de manera muy temprana la alimentación complementaria, porque la capacidad de concentrar la orina entre 600 y 700 milimoles por kilo se va a alcanzar en su totalidad hasta el 6º mes de edad. Y en cuanto al desarrollo inmunológico, por supuesto que es cierto, y está comprobado que la lactancia materna le promueve y previene al lactante de múltiples enfermedades, pero una vez que se inicia la alimentación complementaria va a haber sobre todo un predominio de bifidobacterias y lactobacilos, y a su vez estas uniones de los enterocitos, estas uniones que al principio son un poquito más amplias, se vuelven más estrechas, y empieza a ver, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, empieza a haber esta recepción de antígenos y a promover un sistema inmune por parte del lactante. Entonces tiene que haber un desarrollo inmunológico que va de la mano con el gastrointestinal, el neurológico y renal, para que podamos iniciar la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué recomendaciones dicen? Pero la verdad es que, si ustedes se dan cuenta, la OMS dice que a partir de los 6 meses y que se tiene que continuar la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de edad. Pero la Sociedad Americana de Pediatría refiere que se puede iniciar hasta los 6 meses y que no se debe retrasar el inicio. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica dice no empieces antes de las 17 semanas ni después de las 26 semanas, porque puedes favorecer la aparición de alergias alimentarias. Y la NOM también refiere lo mismo que la OMS, que se debe iniciar a los 6 meses de edad. La LASPAGAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, que hicieron una revisión sistemática en muchos países latinoamericanos, ellos refieren y promueven que el inicio de la alimentación complementaria se haga entre los 4 y los 6 meses de edad. Ahora, anteriormente se decía que en los prematuros teníamos que esperarnos, en el 2012 se refiere que teníamos que esperarnos hasta que un bebé cumpliera cuando menos
23 semanas de edad gestacional corregida, que sería aproximadamente a los 7 meses, o un bebé de 36 semanas hasta los 4 meses. Ahora no. La LASPAGAN refiere que mientras el bebé tenga adecuado sostén cefálico y que tenga buena succión y que su desarrollo neurológico esté acorde y que tenga buena deglución, no hay necesidad de retrasar el inicio de la alimentación complementaria independientemente del peso que tenga este bebé. ¿Sí? El inicio de la alimentación complementaria en el pretérmino puede realizarse entre los 4 y 6 meses de edad gestacional corregida, es lo que dicen las nuevas guías. ¿Sí? Ahora, inicio temprano o tardío. ¿Qué favorece y cuáles son las complicaciones de iniciarlo de manera temprana o de manera tardía? Si iniciamos de manera temprana antes de los 4 meses de edad, pues sí existe riesgo de enfermedades crónicas o una programación metabólica alterada. Hay un estudio que se hizo en el 2013, que lo voy a citar más adelante, donde identificaron más de 1.500 niños europeos en los cuales iniciaron alimentación complementaria antes de los 4 meses de edad. Y ellos se dieron cuenta en el seguimiento posterior que estos niños tenían riesgo de programación metabólica, de adiposidad y de sobrepeso por iniciar antes de los 4 meses de edad la alimentación complementaria. Además de lo que ya mencioné del daño renal por los solutos y el riesgo incrementado de alergias alimentarias por la exposición temprana a los alimentos alergénicos que vamos a mencionar. ¿Y qué pasa si exponemos después de los si les damos la alimentación después de los 6 meses? Pues pueden presentar trastornos de la deglución o trastornos de la conducta alimentaria, hacerse picky eaters, porque ya no aceptan todas las texturas, ya no aceptan todos los sabores o todas las temperaturas, ¿sí? Puede condicionar desnutrición y deficiencia de micronutrientes y a su vez el riesgo de alergia alimentaria por la exposición tardía a los alimentos alergénicos. Y este es el artículo que les mencionaba, donde identificaron en este estudio publicado en el 2013 que existe riesgo de obesidad y de programación metabólica en aquellos pacientes que se inicia la alimentación complementaria antes de los 4 meses de edad. Entonces, todo tiene que ser a su tiempo. Ahora, ¿qué aporte le voy a dar? ¿Cuánto y qué cantidad de nutrientes? ¿Cómo saber exactamente con qué iniciar? Vamos a ver. Primero, es muy importante esta gráfica, porque si ustedes se dan cuenta, aquí viene el aporte energético total que nos da o que nos proporciona la leche materna. Y vean cómo se va modificando entre los 0 y 2 meses de 400 a 670 kilocalorías por día, y cómo entre el 6º y 8º mes existe un déficit de 300, aquí de 200, 300 hasta 580 kilocalorías, y ya no se logran administrar o suplementar por la lactancia materna exclusiva, y que necesitamos el inicio de alimentación complementaria, porque el darles por mayor tiempo lactancia materna exclusiva nos va a condicionar este déficit de energía, ¿sí? A partir aproximadamente del 6º mes. En cuanto a la distribución, pues dependiendo de los meses de edad, vienen las kilocalorías que tenemos que ir progresando y la cantidad del porcentaje de proteínas, de grasas y de carbohidratos, y cómo tenemos que ir modificando los alimentos que vamos a distribuir, los macronutrientes y el porcentaje de grasas que vamos a darle a nuestros lactantes. ¿Y qué refiere la guía? Que el aporte total de proteínas no debe de exceder el 15% del aporte total de los macronutrientes, porque el darles más incrementa el riesgo de obesidad. Y se ha visto que un aporte de 1.5 gramos por kilo entre los 6 y los 11 meses es adecuado para el crecimiento óptimo, teniendo que disminuir este aporte entre los 12 y 23 meses de edad. Y a su vez refiere que el aporte de lípidos debe ser el 40% del total del aporte de los macronutrientes, con un 4% de ácido linoleico y 0.5 de DHA para favorecer el desarrollo neurológico, ya que provee ácidos grasos esenciales para el neurodesarrollo de los lactantes. Y en cuanto a los micronutrientes, en cuanto a la adición de vitaminas, la verdad es que hay muchas publicaciones que refieren y varían en pequeñas cosas. Por ejemplo, la OMS refiere que el hierro se debe administrar en alimentos fortificados de entre 10 y 12 miligramos al día. La SPAGAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, refiere que debe ser entre 6 y 12 gramos o 0.9 y 1.3 miligramos
miligramos kilo día. La Laspagan refiere que es 0.9 a 1.3 miligramos kilo día. El adicional zinc refiere que únicamente se debe adicionar zinc en casos de diarrea por 10 a 14 días. Pero las nuevas guías de la Laspagan, ¿sí?, refieren que pacientes con desnutrición leve, moderada o severa, el aporte de zinc como micronutrientes favorece la absorción de los macronutrientes. Entonces, está indicado iniciar el aporte de zinc independientemente de que el paciente no tenga diarrea. Es decir, en cualquier paciente que identifiquemos nosotros como pediatras o como médicos con desnutrición moderada o severa, se debe de suplementar con zinc. Y debido a la deficiencia universal que hay de vitamina A, las guías refieren que se tienen que adicionar entre los 6 y 59 meses en países con riesgo elevado de deficiencia, que México obviamente es un país con riesgo de deficiencia, y sobre todo la vitamina D. Entonces concluye las nuevas guías de la Laspagan en el 2023 que debido a la deficiencia de vitamina D y al riesgo de raquitismo y osteomalacia, se debe de suplementar desde los primeros meses de vida, ¿sí? Ya no hasta el tercero, cuarto o el sexto mes, sino desde los primeros 2 a 3 meses de vida, al igual que el hierro, en aquellos pacientes que están siendo alimentados con lactancia materna exclusiva, se tiene que adicionar hierro. ¿Por qué? Porque si bien el hierro de la lactancia materna tiene muy buena biodisponibilidad, es insuficiente el aporte de hierro que se logra alcanzar únicamente por la lactancia materna. Y necesitamos suplementarlo, ¿sí?, para poder alcanzar los niveles de hierro y prevenir anemia por deficiencia de hierro. Aquí no me voy a detener, solo para que sepan que existen muchos alimentos ricos con contenido alto en hierro, con contenido medio y contenido bajo, ¿sí?, y fuentes de hierro hemínico, y estos fuentes de hierro no hemínico con biodisponibilidad alta y baja de hierro, y algunas técnicas de preparación de los alimentos para mejorar la biodisponibilidad del hierro no hemínico. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar esta alimentación complementaria? Bueno, la alimentación también de los lactantes tiene que ser con relación al plato del bien comer, así como nosotros, en nuestro caso, comemos una porción de proteína, una porción de carbohidratos, una porción de verdura, una porción. Ellos también tienen que tener un plato bien balanceado con relación al plato de bien comer. Y a eso se refiere a que sea equilibrada, completa, variada, suficiente. Se refiere equilibrada a que tenga toda la distribución de los macronutrientes, completa a que tenga las calorías suficientes para lograr el crecimiento y desarrollo del lactante, variada que contenga los 8 diferentes grupos de alimentos y suficiente pues para optimizar su desarrollo. Y la inocuidad de los alimentos se refiere al modo de preparación. Las nuevas guías refieren que es sumamente importante la descontaminación, la limpieza de los alimentos, la separación de los alimentos, el uso de agua potable para su preparación, la cocción adecuada y la desinfección de los mismos y administrarlos a una temperatura ideal, ¿sí? También refiere la inocuidad de los alimentos a que aquellos alimentos congelados, la verdad es que no está del todo indicado poder administrarlos a los lactantes. Lo ideal es darles frutas y verduras frescas y no productos congelados. El tiempo de alimentación tiene que ser un espacio ideal para comer. El lactante debe de comer al mismo tiempo que nosotros como padres estamos comiendo. No debe de haber distractores, no debe haber pantallas, no debe haber teléfonos, ¿sí? Tiene que haber una interacción con los padres al momento de comer, como aquí el papá que le está ofreciendo la comida. Tenemos que utilizar utensilios propios a la edad del paciente para administrarle la comida y evitar el uso de distractores. Actualmente todos lo hemos utilizado, yo también soy papá, que a veces utilizamos la pantalla o el teléfono para que coman nuestros hijos, pero eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal porque eso evita que logren comer todos los grupos diferentes de alimentos y que se acabe la porción que le estamos administrando. Y el tiempo de alimentación debe ser en promedio entre 20 y 30 minutos, no mayor tiempo de alimentación, por cada tiempo de comida. Y ahora, en esta tabla que publicó la OMS, vemos, por ejemplo, anteriormente recuerdan que nosotros nos habían enseñado que el inicio de alimentación complementaria debía darse con frutas, ¿sí? Que debemos empezar con papillas de frutas, con papillas de verduras,
No, las guías actuales refieren que no. Las guías actuales refieren que debemos iniciar con alimentos ricos en hierro, que debemos iniciar con alimentos ricos en proteína, y si se dan cuenta, aquí menciona los alimentos a introducir de entre los 6 y 7 meses de edad, la frecuencia con la que debemos introducirlo y la consistencia, y cómo vamos a ir paulatinamente progresando, ¿sí? Cómo vamos a ir agregando otros diferentes grupos de alimentos, la frecuencia que tenemos que dar y ya la consistencia, cómo se va modificando conforme va el niño creciendo, hasta que definitivamente después de los 12 meses logramos introducirlo en pequeñas cantidades prácticamente a la dieta familiar. Ahora, ¿qué alimentos? ¿Cuáles son esos diferentes grupos de alimentos? La OMS recomienda que una vez que iniciemos la alimentación complementaria entre los 6 y los 23 meses, se cubran cuando menos 5 de estos 8 diferentes grupos. Leche materna de manera exclusiva o fórmula hasta los 4 o 6 meses de edad, y aquí empezar con granos, raíces, tubérculos, frutas y verduras ricas en vitamina A, carnes, pescados y aves, legumbres, nueces y semillas, huevo, que anteriormente nos retrasábamos la ingesta del huevo pues por sus proteínas alergénicas, otras frutas y verduras y productos lácteos. Entonces, paulatinamente hay que ir introduciendo estos 8 diferentes grupos, ¿sí? Y la OMS cita que entre los 6 y 23 meses el lactante ya tuvo que haber consumido cuando menos 5 de los diferentes de estos 8 grupos de alimentos en los cuales los distribuye. Y ahora, ¿en qué proporción? ¿Cómo saber exactamente qué cantidad le voy a dar? Aquí viene la cantidad máxima de alimentos por tiempo de comida. Si la capacidad gástrica se calcula en relación de 30 gramos por kilo, y la densidad que se espera lograr con la introducción de los alimentos de la alimentación complementaria, la densidad deseable es de 0.8 a 1 kilocaloría por gramo como mínimo. Entonces, las nuevas guías refieren que se debe iniciar una comida al día, dándole a probar diferentes o diversas texturas, sabores, y dar un alimento nuevo cuando menos por 3 días consecutivos, y que sea el primer alimento del día que pruebe el lactante, y fraccionar el número de comidas de acuerdo a la capacidad gástrica y a la densidad energética, de tal manera que, si ustedes se dan cuenta, aquí va a ser entre los 6 y 8 meses de 1/4 a media taza, que son entre 60 y 120 gramos, ¿sí? El volumen máximo recomendado y el número de tomas y el volumen de tomas de onzas al día. Como ven, paulatinamente se va progresando, se va aumentando el volumen, y llega un momento en el que el número de tomas, ¿sí? Solo se refiere al número de tomas de leche, ¿sí? Se van a hacer únicamente 2 tomas de 8 onzas al día, que cumplen los requerimientos calóricos suficientes para el lactante. Ahora, en cuanto a las proporciones, cantidad de alimentos, una cucharada de promedio tiene 15 gramos, y la ingesta entre los 6 y 8 meses de edad de la cantidad de alimentos por tiempo de comida tiene que ser de 3 a 4 cucharadas, distribuyendo también, iniciando a la vez que se inicia la alimentación complementaria, la administración de agua natural de 60 a 150 mililitros, ¿sí? Por comida. De 8 a 11 meses de edad va a ser de 4 a 8 cucharadas, y el aumento de agua de 240 a 300 mililitros, y de 12 a 23 meses de edad de 8 a 12 cucharadas, con el consumo de 450 a 600 mililitros de agua. La ingesta de agua para los lactantes de 6 meses a los 12 meses de edad, se debe lograr una ingesta de agua natural, independientemente de la que se está administrando con la fórmula o con la lactancia materna, de 600 a 800 mililitros al día. ¿Sí? Y en la progresión, aquí vemos en esta tabla cómo vamos cambiando de textura con relación a la edad, a los alimentos, al número de frecuencia, al volumen de leche que tenemos que administrar, y si se dan cuenta es una constante que no tenemos que aumentar el volumen de leche, pero sí va aumentando el requerimiento calórico y el requerimiento de energía al incremento de calorías, y aquí vemos la cantidad de incremento en porciones por cada grupo de alimento que tenemos que ofrecer dependiendo del rango de edad y los diferentes grupos de alimentos y el número de exposiciones por grupo de alimento que tenemos que ofrecerle a nuestro lactante. Ahora, existen recomendaciones especiales con relación a la alimentación complementaria. Por ejemplo,
las guías dicen que los alimentos alergénicos que anteriormente introducíamos de manera tardía, como la soya, la nuez, el gluten, el maní, los lácteos, el huevo, el pescado y los mariscos, se tenían que introducir de manera tardía. Las guías actuales refieren que independientemente de los antecedentes de atopia de los padres, que si los padres tuvieron o tienen antecedentes de tener datos de alergia alimentaria, no hay que retrasar el inicio de la alimentación de estos grupos de alimentos alergénicos, y que se ha visto que la exposición temprana entre los 4 y 6 meses de edad para estos pacientes que de cierta manera por el antecedente paterno tengan alguna susceptibilidad inmunológica, ¿sí?, el hecho de darlos entre los 4 y 6 meses favorece la aceptación oportuna de estos grupos de alimentos. También las nuevas guías, ¿sí?, refieren, todos conocemos que existen 2 proteínas alergénicas, que es la ovoide o albúmina del huevo, que aproximadamente en un 11% y un 54% nos condicionaban estas alergias alimentarias. Las nuevas guías refieren que es seguro darles huevo a los niños siempre y cuando el huevo esté bien cocido. ¿Por qué? Porque esto fragmenta y desnaturaliza la proteína y favorece su digestión sin que tengan ninguna reacción alimentaria. Entonces, el darlo de manera adecuada, el darlo bien cocido es seguro, ¿sí?, y se debe introducir entre los 4 y 6 meses de edad. La LASPAGAN puntualiza que una vez iniciada la alimentación complementaria se debe introducir huevo, pescado, trigo, el maní, cacahuate, la soya, el maíz y los mariscos y derivados lácteos, independiente de la historia familiar de atopia, como ya les comenté, y se debe introducir de 2 a 3 veces por semana para favorecer la tolerancia inmunológica de los pacientes. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto a las dietas vegetarianas? Que hay semi-vegetarianos, lacto-vegetarianos, veganos. La verdad es que hay muchos padres que llegan a la consulta y que son vegetarianos y que quieren imponerles a los lactantes este tipo de alimentación. Sí se puede hacer, sí, pero no es lo ideal. Y las guías lo refieren. Todos estos pacientes que tienen este tipo de alimentación van a presentar deficiencia de vitamina B12, de vitamina D, de hierro, de ácido fólico, de proteínas, de ácidos grasos y de zinc. Y eso se lo tienes que suplementar a este tipo de lactantes que están llevando ese tipo de alimentación. Lo ideal es siempre tratar de convencer a los padres de que eso no optimiza y no mejora el crecimiento, no favorece el crecimiento del lactante, y que se apeguen a darle los diferentes grupos de alimentos. Este tipo de alimentación, realmente nosotros como pediatras lo que tenemos que hacer es no favorecer su introducción, sino que tengan los diferentes grupos de alimentos, ya que esto condiciona la deficiencia de estas vitaminas. Y bueno, ¿qué se sabe del inicio de la alimentación complementaria en aquellos pacientes que presentan alergia a la proteína de la leche de vaca? Las nuevas guías, aquí vemos la guía OMS, las guías de la ESPAGAN, las americanas, que refieren, para puntualizar, que no hay que retrasar el inicio de la alimentación complementaria en aquellos pacientes que presentan alergia a la proteína de la leche, obviamente excluyendo los alimentos que tengan proteína de la leche de vaca. Pero fuera de ese grupo de alimentos que vienen contaminados con la proteína de leche de vaca o sus derivados, podemos introducir de manera normal entre el 4º y 6º mes todos los alimentos, ¿sí?, para iniciar una alimentación complementaria oportuna. Y ahora vamos a mencionar algunas técnicas especiales de alimentación. Me imagino que se han utilizado o se han escuchado hablar del Baby Led Weaning, BLW, ¿sí?, donde el bebé le ponen el plato, o le ponen en la charola los diferentes grupos de alimentos y él los toma por sí solo y él decide qué llevarse a la boca, ¿sí? Este tipo de alimentación tiene ciertas ventajas, pues la autonomía del niño, va a disminuir el riesgo de sobrealimentación porque el lactante va a decir en qué momento se encuentra saciado, va a mejorar la transición hacia la alimentación sólida y va a promover el desarrollo de la masticación, pero también tiene sus desventajas porque al ser el lactante el que decide qué alimentos va a introducir, pues va a haber menor variedad de los alimentos, puede haber un riesgo potencial de atragantamiento y obviamente deficiencias nutricionales porque no va a estar recibiendo los diferentes grupos de macronutrientes, ¿sí? Entonces, el problema aquí es que los alimentos son enteros y es el lactante el que va a decidir cuándo, qué y a qué ritmo. Y otra de las estrategias de alimentación
que es el BLIS, que es una introducción de sólidos dirigida por el bebé. Es como un baby led weaning pero modificado, en el cual los padres son los que van a condicionar qué alimentos son los que va a tolerar el lactante. Tiene menor riesgo de atragantamiento porque no les vamos a poner los alimentos sólidos, solo que sí tiene la desventaja de que el lactante escoge el grupo, entonces sigue condicionando una deficiencia nutricional, y no se ha visto en los diferentes estudios que la alimentación con baby led weaning o BLIS favorezca o tenga alguna diferencia en cuanto al crecimiento o al aporte de micro y macronutrientes. Y por último, nosotros como pediatras, ahí en el Instituto Nacional de Pediatría y como gastroenterólogos pediatras, utilizamos en la consulta esta guía que quisiera compartirles, explicarles, donde viene de manera muy resumida, muy escueta, cómo ir progresando, por ejemplo, pasar entre los 6 y 7 meses, cómo ir introduciendo las papillas, las tomas de leche, cómo van a ir disminuyendo los tiempos de alimentación, qué alimentos están prohibidos desde el inicio, la forma de preparación de los alimentos y el esquema de alimentación por cucharadas previo a las tomas de 6 y 7 meses, 2 a 3 tiempos de papilla, 3 comidas de los 5 grupos de alimentos, y a los 9 meses 3 tiempos más 2 colaciones, y cómo dependiendo de los meses vamos a ir progresando, ¿sí?, la consistencia, de tal manera que el plato del lactante tiene que ser como el de nosotros, tiene que tener una porción de proteína, tiene que tener una porción de verdura, una porción de grasa, una porción de cereal y una porción de fruta. Es decir, esto, que obviamente tal vez no lo coma todo, pero esto es un tiempo de alimentación. O sea, esto es un desayuno, una comida, una cena para ese lactante. Lo que anteriormente le dábamos solo una papilla de fruta o una papilla de carne, y eso era para todo el día, ¿no? Actualmente no. Actualmente refiere que tenemos que ofrecer en los 3 tiempos de alimentación los diferentes grupos de alimentos, ¿sí? Y una vez iniciada la alimentación complementaria, es sumamente importante que el bebé no tome más de 500 mililitros de leche al día, es decir, 2 tomas de 8 onzas. Con 2 tomas de 8 onzas logramos el aporte de fórmula que necesitan, y que todos los alimentos se deben de introducir entre los 5 y 7 meses de edad para disminuir el riesgo de alergias alimentarias, y que al año ya tenemos que lograr la incorporación a la dieta familiar. Tenemos que ofrecer agua siempre en cada toma de comida, y aquí viene la cantidad de alimentos explicado por tazas o por gramos, para que sepan pues, los padres cómo iniciar, qué darles. Y aquí vienen los diferentes grupos de alimentos, como en el día 1, por ejemplo, vamos a introducir pollo, ¿sí? Este pollo, el día 2 vamos a introducir, o el grupo 2, vamos a introducir pollo, pero junto con otro diferente grupo de alimentos que sería la calabaza. El grupo 3, la papaya, de tal manera que cuando llegamos al 4., 5., 6. día, ya logramos introducir diferentes alimentos. Como les mencioné antes, estos alimentos se tienen que introducir en el desayuno, y tienen que introducirse solo. Es decir, si yo le di pollo, por ejemplo, preparé un caldo de pollo que no le puse condimentos, no le puse sal, simplemente preparé el caldo de pollo, lo hago papilla y se lo doy 3 días consecutivos al lactante. Bueno, ya vi que 3 días consecutivos lo toleró perfectamente bien. Ahora voy a darle calabaza, ¿sí? Y ya una vez que en 3 días consecutivos yo le di calabaza, puedo juntar el caldo de pollo con la calabaza para dárselo de alimento. Y es así como vamos a ir juntando los alimentos. Siempre el alimento nuevo se va a dar en la mañana para tratar de identificar si presenta un riesgo de alergia alimentaria, y por 3 días consecutivos. En conclusión, la alimentación complementaria es fundamental para el desarrollo físico, neurológico y nutricional de los niños, por lo cual no debe de retrasarse. Se debe implementar actualmente bajo el esquema de alimentación perceptiva, y la verdad es que no es una receta de cocina. Tenemos nosotros como médicos que lograr identificar pues el estatus socioeconómico del paciente, la disponibilidad de los diferentes grupos de alimentos que pueda alcanzar el bebé, y pues dependiendo de ello ir calculando o ir refiriéndole cómo lo va a iniciar. No es una receta de cocina que todos lo vamos a iniciar de la misma manera, no, hay ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen
pacientes que tienen alguna comorbilidad o pacientes, por ejemplo, con intestino corto, que se va a iniciar de otro tipo, en otro tipo y en otras medidas y con otro tipo de alimentaciones. Entonces, el tiempo de inicio comprende un rango entre los 4 y 6 meses de edad, de manera diversa, que incluye los diferentes grupos de alimentos. Como les mencionaba, es una receta, se debe adaptar al contexto social, a las características clínicas del paciente, a los requerimientos calóricos y a las deficiencias de micro y macronutrientes que presente, y se debe mantener la lactancia materna durante todo el proceso de inicio de alimentación complementaria. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.